Buenas tardes, doctoras. Saludos para ustedes y también, por supuesto, a todos los que nos acompañan. Antes de entrar en materia, expreso mi agradecimiento a la doctora Magdalena Cámpora por esa sabiduría y generosidad y por esa capacidad de amainar mi ansiedad, mis niveles de ansiedad con un par de mensajes de WhatsApp y reencauzar mi investigación y, bueno, siempre iluminarme. Muchas gracias por eso, doctora. Bien, voy a compartir pantalla para iniciar. Y saludo también a mis compañeros que están presentes y entiendo que es la segunda cohorte, ahí está María Laura, Alejandro, la profe Dulce María del Bosco fue mi profesora también en la maestría, la doctora Pupo, la doctora Cámpora, a la doctora Persia no la conozco, pero la he visto en una entrevista ahí con letras originarias de la biblioteca Moreno. Y bueno, la señora Susi Delgado, que padeció mis consultas e inquisiciones, cuya obra analicé. Voy a compartir pantalla para ya entrar en materia. Acá le doy Share Sound y le doy Share. Debería estar viéndose en pantalla ahora. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ok, magnífico. Bueno, mi investigación tomó como objeto de estudio la obra Horóscopo Tucué, que es esta que tengo aquí en la mano, de la señora Susi Delgado. En esta obra ella tradujo una selección de poemas de la poeta argentina Olga Orozco, la gran poeta argentina Olga Orozco. Este libro se publicó en el 2020, que fue el centenario de la poeta Olga Orozco. Yo llevé a cabo, este trabajo que llevé a cabo es una investigación que está enmarcada dentro de los que se denominan Translation Studies, bajo el título que estamos viendo en pantalla ahora: El jardín trasplantado, resistencia glotopolítica y enriquecimiento de la lengua guaraní en Orozco Putupué de Susi Delgado. La hipótesis que motivó mi investigación es que hay una mayor inclinación en las traducciones de Susi Delgado. Hay una inclinación hacia esa estrategia extranjerizante, foreignization, que dice Lawrence Venuti. Entonces, las traducciones de Susi Delgado sirven como un albergue para lo lejano, el albergue de lo lejano, como el título de la obra de Antoine Berman. Bueno, yo no quiero repetir lo que ya escribí en la tesis, porque ya la leyeron, pero voy a dar primero de manera breve, breve y rápida, una suerte de contextualización para una mejor intelección de lo que voy a presentar y después voy a continuar mi exposición sobre esos cimientos. Bueno, ahí va. En Paraguay este es el panorama lingüístico del Paraguay. Tenemos dos lenguas oficiales, el castellano y el guaraní. Tenemos 12 lenguas de las poblaciones migrantes. Aquí tenemos comunidades ucranianas, chinas, coreanas, árabes. Están también los brasileños, los japoneses. Tenemos la lengua de señas paraguaya y tenemos 19 lenguas indígenas. Son 19 lenguas de la América India las que todavía se hablan aquí en nuestro territorio. 19 lenguas indoamericanas que se subdividen en estas cinco familias que vemos en pantalla. Vemos ahí la familia guaraní, que tiene seis variantes, podemos ver en la primera columna. Sin embargo, ninguna de esas variantes que vemos allí es el guaraní que hablamos ahora los paraguayos. El guaraní que hablamos los paraguayos es el guaraní paraguayo, es la lengua que habla casi el 70% de la población de mi país, el famoso guaraní ñe'e, el guaraní paraguayo. Ñe'e significa lengua, significa palabra y significa también lengua. Bueno, el guaraní que hablamos nosotros ahora era el guaraní de los carios. Los carios eran un pueblo indígena que habitaba en esta región cuando llegaron los españoles, aquí en esta zona de la capital. Con el paso del tiempo, por esa interacción que tuvieron ellos, los carios, con los españoles, la lengua fue mutando. Se sabe, es consabido que lenguas en contacto tienden a invadirse mutuamente las fronteras. Entonces, el guaraní que se habla hoy conserva en esencia las características
que tuvo ese guaraní cario criollo durante el periodo colonial. Es fruto sobre todo de ese contacto con el castellano. Incorporó, se dice, se cree, se intuye que incorporó también ciertos rasgos del guaraní misionero. Ese es un tipo de guaraní que ya ha desaparecido. Es un guaraní que dejó huella sobre todo en lo escrito. Hubo una época en la época de la colonia, el guaraní era la lengua oficial, digamos, porque ellos tuvieron que aprender guaraní. Eran pocos los españoles y tuvieron que aprender guaraní para poder comunicarse con la población. Esa variedad del guaraní misionero está extinta. Entonces es con esta gente, con estos carios, que se produce este proceso llamado mestizaje, cuando los soldados españoles se unieron a las mujeres indígenas y fueron las mujeres indígenas las que pasaron la lengua al fruto de esa unión a los niños. Siempre recuerdo, siempre cito esta frase atribuida al lingüista letón Max Weinreich. Esta frase que dice que una lengua no es más que un dialecto con un ejército detrás. Aquí en Paraguay el caso es singular, porque los españoles tenían el ejército, ellos tenían, ellos imponían con los filos de la espada, como dice ese poema de Borges, pero sin embargo el guaraní se las arregló para llegar hasta nuestros días. ¿Por qué eso? Porque las mujeres indígenas transmitieron su lengua. Nuestra lengua materna mayoritaria aquí en Paraguay es la lengua guaraní. El guaraní llegó hasta hoy, hasta el siglo XXI, siempre doblándose, digamos, ante los vientos de la historia, pero sin quebrarse, sin romperse jamás. Llegó hasta hoy convertida en una lengua que tiene alfabeto, por supuesto, tiene gramática, tiene diccionario, tiene una academia de la lengua y tiene sobre todo un corpus literario bastante amplio. El guaraní supo llegar hasta nuestros días y sigue siendo la señal identitaria más fuerte de los paraguayos. Sin embargo, las estadísticas afirman que el número de guaraní hablantes ha ido en franco descenso. Podemos ver en la tercera columna, dice, habla guaraní, oñema guaraní, oñecuaba guaraní, que sabe hablar guaraní, como entre el 95 y el 2002 hubo un decremento drástico. En el 1992, el 95% de la población hablaba guaraní, luego fue decrementándose casi en 10% siempre. Entonces tenemos un panorama actual, según el último censo, de 67% de monolingües guaraní, 67% de guaranófonos. En Paraguay nosotros tenemos la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que es la cartera de Estado encargada del cuidado, la protección de nuestras lenguas, de revitalizarlas, difundirlas. Tenemos también un marco legal muy fuerte, un gran respaldo en lo jurídico. Lamentablemente eso se queda, como suele pasar, en las letras, es letra muerta, porque la Secretaría de Políticas Lingüísticas tiene el presupuesto, el menor presupuesto, el segundo menor presupuesto en realidad. Y es muy difícil poder instrumentar acciones a nivel país en favor de nuestras lenguas cuando el presupuesto es escaso. Y es muy preocupante el escenario que muestra esta diapositiva. Estamos hablando de la lengua guaraní, que es la señal identitaria más fuerte de los paraguayos. Bueno, son bastante disímiles las dos lenguas. Podemos ver algunas de sus diferencias aquí. El guaraní tiene 33 letras, 33 fonemas, de las cuales 12 son vocales. Tenemos 6 nasales y 6 orales, por contra las 27 del castellano. El castellano tiene 9 categorías gramaticales. En guaraní carecemos de los artículos definidos e indefinidos. El castellano usa las preposiciones. Acá vemos, voy a la escuela y en el guaraní nosotros usamos las posposiciones. Ajá, voy a escuela, ajá es el verbo. Entonces, esa posposición P es lo que nos indica el lugar hacia dónde va. En el castellano, el orden preferente es sujeto, verbo, objeto. María salta en el patio. El guaraní, sin embargo, tiene una orden más flexible, pero hay una mayor frecuencia de verbo, sujeto, objeto. El verbo es muy importante para la lengua guaraní. Ahí dice María o popó curapipe. María salta en el patio, sería. Ven que empieza con el verbo. Hay siempre una preeminencia del verbo. Esto es un poquito sobre las diferencias entre las dos lenguas en juego.
porque lo que hizo Susi Delgado fue traducir 16 poemas en castellano de Ola Orozco a la lengua guaraní. Otra diferencia es que en castellano primero va la cosa regida y luego el regidor, y en guaraní es al revés. En castellano decimos la casa de Asterión y en guaraní diríamos Asterión Noroga. Bueno, tiene varias diferencias en realidad, son muchas las diferencias. El guaraní no necesita esos artículos porque tiene unas partículas que pluralizan, que sirven de demostrativos, posesivos. Por ejemplo, yo puedo decir, este Coyahuá es este perro, Upeyahuá es aquel perro, Moconyahuá son dos perros, Upinyahuá esos perros, o sea, como siempre tienen maneras diferentes de funcionar. Cada lengua, como ustedes saben, es una manera distinta de entender el mundo. Y el Paraguay, a pesar de que la lengua mayoritaria en Paraguay es el guaraní, es la lengua minorizada. El guaraní convive con el castellano y la lengua de prestigio es el castellano. Tenemos esta situación diglósica. El guaraní está relegado más al ámbito doméstico, coloquial, para los asados con los amigos, en la cancha. Y el castellano es el que domina el ámbito formal, el que está en la prensa, en el ámbito jurídico, el ámbito educativo, en el entorno profesional. Entonces, en esos lugares impera el castellano. Andrés Claro, el chileno que fue tesista de Derrida, él afirma que la traducción es el proceso más complejo por el que puede pasar un cerebro humano. Traducir implica tener conocimiento acabado de las dos lenguas, de las dos culturas. Y bueno, la traducción es, en este caso, una herramienta potente para visibilizar estas lenguas minorizadas. Por un lado, la traducción permite que se expanda el léxico de estas lenguas y, bueno, acerca universos culturales, tiende puentes entre dos culturas. Y la vemos más bien a la traducción como una herramienta que puede cumplir un gran papel en aumentar el prestigio de la lengua guaraní, porque la diglosia es algo que debemos erradicar, ¿no? A mí me toca todo muy de cerca, tanto en lo laboral como en lo artístico, porque yo leo y escribo en las dos lenguas, he publicado poesía y narrativa en las dos lenguas. Soy miembro de ambas academias de la lengua, miembro del número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y de la Lengua Guaraní, y principalmente porque en mi rol actual como ministro de Políticas Lingüísticas, eh, tenemos la ley de lenguas que dice en su tercer artículo, en su artículo 3 dice que el Estado debe dar especial atención a la lengua guaraní por ser la lengua de comunicación de la mayoría de la población. Como dije antes, es espléndido el respaldo que tenemos en cuanto a lo jurídico. Lamentablemente no se muestra eso en la práctica. Bueno, vamos a entrar ahora en Horóscopo Tucue directamente, el libro donde Susi Leo tradujo una selección de poemas de Ola Orozco, este libro que mostré ya hace rato. En su predictamen, la doctora Persia se interrogaba acerca de cómo era el campo cultural de producción de estas dos poetas. Bueno, recordemos el concepto este de los campos sociales, es de Pierre Bourdieu. Seguro que estoy pronunciando mal. Je ne parle pas français, excusez-moi, excusez-moi. Pero bueno, para el destacado sociólogo francés, el campo es un espacio social donde se dan estas luchas, ¿no? Entre los agentes, estos agentes que pueden ser personas individuales o pueden ser también entidades, y es una lucha por los recursos, los reconocimientos, y es importantísimo este concepto de, ¿cómo es que le llama? El capital simbólico que dice Bourdieu. Hay una competencia por esos recursos. Este capital simbólico es el que legitima de alguna manera el consumo de los bienes simbólicos. Hablamos de música, literatura, cine. Bueno, y Oliver Bosco publicó a mediados del siglo XX en Argentina. Ya tuvo mucho capital simbólico. Le publicó el Fondo de Cultura Económica,
le publicó también la editorial Losada. Ella fue parte de la revista Sur, Alto Capital Simbólico. Recordemos que tuvieron ahí Borges, Victoria Ocampo. Y bueno, también en esa época en la que ella se movió, había un mercado en expansión y la tensión se daba entre esa poesía que ella cultivaba, un tipo de poesía autónoma, digamos. El gran antagonista era la novela latinoamericana, el boom de la novela latinoamericana, porque el mercado, con sus lógicas, prefería siempre este tipo de novela que vendía mucho. Pero aún así ella pudo lograr ubicarse con mucho capital simbólico como una poeta mayor, como lo que es realmente, dentro del canon argentino y dentro del canon universal, diría yo. Es una de las poetas más grandes que dio la América del Sur. Bueno, ella escribió para un público culto y consolidó esa figura de poeta mayor. Susi Delgado, por su parte, también estuvo en este polo autónomo. Ella también escribe poesía, poesía bilingüe. No, sabemos que la poesía no vende y no se vende, entonces ella no busca la lógica del mercado masivo. Así como Olga, ella también persigue la consagración simbólica, ese reconocimiento como una voz nacional defensora de las dos lenguas, sobre todo de la lengua mayoritaria del Paraguay, que es el guaraní. En su capital simbólico, el de Susi Delgado, se fortalece con los premios que ha recibido, ha sido traducida a varias lenguas, ha dado conferencias, participó en conferencias, o sea, dio conferencias en el extranjero y bueno, tiene mucho capital simbólico, recibió el Premio Nacional de Literatura, es una poeta importante, es una poeta mayor, se han hecho trabajos sobre su obra. Eso entonces en cuanto a cómo eran los campos culturales y cómo es en el caso de Susi. Y en el caso de Susi Delgado, en su trabajo de traducción, ella respeta mucho el texto fuente. Ella sirve de albergue a lo lejano. Ella no trata de imponer con violencia su lengua, sino se convierte en huésped de la lengua de la lengua otra. Y aquí podemos ver, no quiero extenderme mucho en esto porque ya la vimos en la tesis, pero vemos algunas de sus estrategias, paráfrasis y rodeos. Cuando no encuentra una palabra en la lengua guaraní, entonces a veces se va dando unos rodeos semánticos hasta llegar a dar una idea de lo que se trata la palabra. A veces hace préstamos léxicos, por ejemplo, yeso, hiena, directamente toma. Es una práctica común aquí en Paraguay. Y algo que a mí me parece magnífico en su trabajo es la creación de neologismos. Amonedar, como dice ese verbo de Borges, amonedar neologismos. A partir de raíces o palabras de la propia lengua guaraní, ella logra crear nuevas palabras. Por ejemplo, sudario. La palabra sudario es una que no conocemos aquí en guaraní, pero ella hace amurín ao. Amurín es el muerto y ao es la ropa, ¿no? Entonces es ropa del muerto. Es más o menos como la lengua de Tlón. Hay que ir sumando para acercarse al sentido. Bueno, y también hace domesticación, que toma de repente, tinaja, dice el texto, el verso de Ola Orozco dice tinaja. No conocemos eso acá, entonces ella usa algo cercano a nuestra cultura que es el cántaro, cambuchí. Esos son casos, los casos de domesticación son realmente pocos. Ella tiene mayor inclinación por la extranjerización. Ella respeta las palabras poéticas, las imágenes, trata siempre de recrear de manera idéntica lo que lee en la poesía de Orozco. Ella trata de ser un huésped de lo lejano. Y le gusta mucho también el aspecto musical, el nivel fónico. Hay mucha mímesis. A mí me sigue sorprendiendo. Susi tradujo también a Rosalía de Castro, tradujo a Gabriela Mistral, hizo otras traducciones, pero estoy seguro de que ninguna fue tan compleja como lo que le cupo encarar con Ola Orozco. Ustedes conocen la poesía de Ola Orozco, esa poesía de párrafos largos,
y combina heptasílabos con endecasílabos. Y ella, Susi Delgado, opta mucho por la mímesis métrica. No sé cómo se las arregla, pero donde hay un endecasílabo, casi siempre hay un endecasílabo también en guaraní, lo mismo con el heptasílabo. Acá, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Desde la lejanía me sonríen. O pucabú, bomburú y ver. Después también usa la reduplicación, que es una característica del guaraní, que es repetir el vocablo para dar énfasis, para subrayarlo. Por ejemplo, cada vez más lejos dice en castellano y en guaraní dice momburú, momburú, mburé. Entonces, aparte de que suena mejor, tenemos una aliteración allí. O sea, ella supo convertirse en huésped de lo lejano respetando siempre la lógica sintáctica de la lengua guaraní. Y trata de conservar sus recursos, sus metáforas, las imágenes. Realmente es un trabajo encomiable el que hizo. Por ejemplo, vemos aquí estos versos de Ola Orozco. No vacíes la bolsa, no exhibas tus trofeos, no relates de nuevo tus hazañas de vergonzoso gladiador, las desmesuradas galerías del eco. Bueno, a ver si puedo mover esto porque no me deja leer bien. Ani emonandín de bosá, ani de hechaucán de yopoy, ani de mumbe uyebu, juputuba, ñoa inojara, oporomo potijaisha, ñe ello apu, arogabu y pucuete de ibape. Fíjense cómo la anáfora del castellano aparece también en guaraní. No, 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 ani, ani, ani. Entonces, también ella se esforzó por mantener la extrañeza. Hablamos de albergar lo lejano, ser huésped de lo lejano. Eso significa que respetamos el texto original en su individualidad. Tratamos de llevarlo sin modificaciones casi por supuesto, con las modificaciones que exige la lengua de llegada, pero tratamos de que el lector beba un sorbo de esa lengua a otra, del genio de la lengua. Acá dice, por ejemplo, Ole Orozco, o mezclé tus recintos como en un anagrama cuyas letras truecan el orden y cambian el sentido. Y Susi Delgado traduce, Tena, omboyejean de coticuera, cutera jaiputa y cuera, y sarambino guaisha, ja, omocaninje y seba. Esto es algo extraño en guaraní. En guaraní no usamos o sea, versos tan largos como esto. Es extraño y tiene un sabor como nuevo. Es como sí, es como un sabor nuevo. Bueno, ¿qué más? Y esto es también, a su vez, sirve o funge como un revulsivo en la lengua guaraní. Porque como dije, nadie habla así en guaraní, esto suena extraño. Y así se produce el contacto con esa lengua otra, se produce eso que Schleiermacher decía, en este caso, es dejar lo más tranquilo posible al autor y llevar al lector hasta él. Eso es lo que hace Susi con sus traducciones. Y enriquece la lengua, por supuesto. Hablamos hace rato de algunos neologismos. Está repleto de neologismos el trabajo. Y lo que me preguntaba la doctora Lucía Pupo era si llegué a probar esto, cómo suena en oídos de los monolingües guaraní. Entonces me fui, hablé con un par de personas, Vaya para acá, y Francisco, con doña Ramona y con el señor Francisco. Bueno, voy a dejar que escuchen y después hablo sobre esto. Vaya para acá, y Francisco, ña Ramona, vaya para pedirme peina, aguille beteco, ñaño un batimire. Amoñesego, pe, imagina peteí, ñe poti pejengüe, año monguetas, se penendie. Hei pecha la ñe poti pejengüe. Shembora el juyo abujahue, y tangueshao mañaba y yeje amboe y tangueshape. Hashevi aguazú, Ivaga viva umi amuri aope. Hoputa yeviva oñakaintu ime. Mba'épa pepe ikuaa upe ñe'ẽ amyry ao rehe. Mba'épa he'ise peẽme g̃uarã. Omano'ãkue ao Amyry amyrin amyry omanova'ekue. mano'ãkue amyrin Ha upéi ao iñemontea
Mano va con mundial. Pensamos Amuri AO, P AO Ñamoiva, o Manova de Cuepe, Ayepa. Jamba, Epa Heise, PM Guará, Coñe, Oja Peje Chaucaba, Tapeje Chaucaja, Osabuquea, Uberajaba, Apere, Ueraja, hay tema. Peadisnala, Motenondeva, Ueraja, en donde Upeichaite. ahora, Bueno, doña Ramona, Cali Francisco, Aguillevante, Shepu Aitewibe, tu Sheitere, Sheputingo. llévame. Pepe, Ahí, Pepe. ya acá hay nicho. No, se pone, no voy por ahí. No, se pone TVI, se pone TVI. Bueno, ellos son monolingües guaraní. Es gente que no lee guaraní. Es más, no han terminado el nivel primario. Y sin embargo, este par de neologismos funcionó perfectamente para ellos porque Susi Delgado no optó por una arbitraria combinación de sílabas. No, dijo, por ejemplo, bueno, sudario en guaraní le voy a llamar tungi. A partir de ahora sudario se dice tungi. No, ella tomó de raíces, tomó dos vocablos del guaraní y usando esa capacidad aglutinante que tiene la lengua, creó ese nuevo vocablo, amudíao. En varias ocasiones fui a la casa de Susi y la encontré trabajando en esta traducción y estaba su mesa repleta de diccionarios de todos los colores, empezando siempre de este tesoro de la lengua guaraní del padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Y a veces se pasaba días buscando una palabra. Bueno, son peripecias de los traductores. Acá lo interesante es cómo Amory AO funcionó perfectamente. O sea, ella tradujo, Susi tradujo sudario como Amory AO. Yo le pregunto a esta pareja qué les parece que significa Amory AO. Entonces me dicen, Amory es el que murió, es el muerto. Y AO es la ropa. Entonces es la ropa que se le pone a los muertos. Eso es un sudario. Y les pregunté después que significa taper shaukaja, que Susi Delgado acuñó ese verbo para decir guiar, el verbo guiar. Entonces, taper shaukaja. Y el Señor me dijo ahí enseguida, Osan Bujua, el que muestra el camino. Y bueno, eso es guiar, es el que conduce. Por eso me parece un acierto esto. También otro acierto, el de los neologismos de Susi, utilizando siempre vocablos del propio guaraní. Todo esto a mí, como dije antes, me toca muy de cerca porque produzco en ambas lenguas, pero también porque estoy al frente de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y nosotros lo que queremos es alcanzar lo que se llama la normalización, extirpar la diglosia, que el castellano y el guaraní estén en las mismas condiciones en todos los ámbitos de interacción social. Hemos dado avances. Podemos ver algunos como estos. En los OEE, que se llaman los organismos y entidades del Estado, nosotros hemos establecido unidades de asuntos lingüísticos. Son como unos departamentos que sirven de interlocutores con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. El objetivo no es otro que alcanzar la normalización, que toda la producción escrita y oral de la entidad se dé en ambas lenguas. Ese es el objetivo. Se bilingüizan las cartelerías, el guaraní tiene que estar presente en todos lados. Es nuestra misión como Secretaría de Políticas Lingüísticas alcanzar eso. Y bueno, aparte de la cartelería, también la web, la misión, toda la producción escrita y oral. Y vamos avanzando con ello. Lo que siempre sucede, lo que vemos que siempre sucede es que hay un cambio de gobierno y desaparece la unidad de asuntos lingüísticos y hay que empezar de nuevo. Pero no hay que rendirse, hay que seguir. Acá podemos ver algunos de los logros. Nuestro sitio web, por ejemplo, es bilingüe, pero por defecto muestra la lengua guaraní. Ahí está Gustavo, que vino hace poquito de la Feria del Libro Resistencia Chaco. Voy a participar ahí, voy a hablar sobre las lenguas indígenas y el guaraní paraguayo. Vemos algunas producciones también. Vemos arriba el guaraní y abajo el castellano.
damos preeminencia a nuestra lengua nativa, nuestro ñetetete, nuestra lengua auténtica, nuestra lengua verdadera. Hemos logrado que algunas instituciones también lo hagan. Acá la biblioteca, digo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción tiene en ambas lenguas. Apellidos, Terayapu. Nombre, Tea. Cédula, Cuatiata I. Tenemos también esta aplicación que vemos aquí que se llama Aranducap. Aranducap es libro en guaraní. Entonces Aranducap es una aplicación de audiolibros donde tenemos textos en guaraní. Hay cuentos, mitos, leyendas. Y en muchos casos son los propios autores los que hacen estas lecturas. Acá podemos ver que hemos logrado también que las papeletas de voto tengan, que aparezca el guaraní en las papeletas de votación, gacetillas, esta novela Pedro Páramo del señor Juan Rulfo también logramos sacar con la Secretaría de Políticas Lingüísticas. El año pasado presentamos aquí en Asunción con Susi Delgado, ella fue la traductora. También presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, en Jalisco, ahí en la tierra de Juan Rulfo. Eso fue como una suerte de instalación literaria y presentar en la tierra de Juan Rulfo. Y tenemos nosotros este premio que se llama Roja Huxeñe. Podemos ver arriba el trofeo, es Yo te amo, lengua mía, sería Roja Huxeñe. Con este reconocemos a los que promueven la lengua guaraní en los distintos ámbitos. Este año tuvimos ya, en agosto, en el Día de la Lengua Guaraní, tuvimos ya la premiación. Recuerdo que vimos a un piloto, uno de los premiados fue un piloto de la línea aérea TAM. Este piloto siempre habla en castellano, guaraní y portugués. Siempre está el guaraní presente, entonces esto es como darle un felicitaciones, ¿verdad? Para que sigan con su labor. También premiamos a un señor que transmite los partidos de la Albirroja en guaraní. Es increíble cómo nos llega de otra manera, porque nuestro teco, nuestra forma de entender el mundo, a los que tenemos a la lengua materna, como lengua materna el guaraní, es guaraní, ¿verdad? Entonces nos llega más, tiene una fuerza y es la lengua de confianza de los paraguayos. Por eso es tan triste que tengamos la diglosia. Hace poco fui con mi gente, fuimos a la municipalidad de Villa Ayes, aquí cruzando el río Paraguay, y llegamos y la gente estaba hablando en guaraní. Y cuando llegamos nosotros, cambiaban directamente al castellano. Buen día, ¿cómo están, señores? Y porque es como que si tiene traje y corbata, ese es, no sé, acá le decimos cheto. Tiene un desprestigio la lengua guaraní. Es increíble que esté asociada al atraso, a la ignorancia, incluso a la delincuencia. Es increíble que así sea porque en realidad es una lengua a la que no le falta nada. Es una lengua a la que se tradujo el Quijote, la obra completa esta obra magnífica, creo que es la mejor novela que se ha escrito jamás, la novela de Cide Hamete Benengeli, que fue traducida al guaraní y eso fue un trabajo de Félix de Guarania. También se tradujo La Metamorfosis de Kafka, Mauro Lugo, el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, él tradujo a Franz Kafka y en guaraní uno se conduele aún más de las desventuras del pobre Gregorio Samsa. Y bueno, Susi Elevado tradujo esta novela que es una prosa engañosa, porque en realidad esto es poesía pura. Para mí todo lo de Rulfo es poesía. El guaraní está a la altura del diálogo con las lenguas de prestigio y nosotros seguimos en esa lucha como Secretaría de Políticas Lingüísticas. Tenemos que lograr que el guaraní recupere ese prestigio que alguna vez tuvo, como dije antes, durante la época de la colonia, era la lengua oficial. Acá arriba podemos ver una de las ceremonias de premiación, Roja Cucheñe. Ahí vemos arriba a Ladisla Alcaraz, que era la ministra anterior. Y también tenemos Asterisk el Galo, traducido al guaraní. Esta historieta que es la más famosa de Francia, es una de las más traducidas en el mundo. Asterix y Obelix también ya hablan guaraní. Y la culpable de esto es otra vez esa señora Susi Delgado. Ella es la que tradujo el primer número,
Estamos, primero se va a probar con esto, a ver qué tal va, porque a la dueña de los derechos, a la librería sí le interesa mucho que tenga éxito y que se pueda vender. Y tenemos también aquí Guaraní Albu. Esta es una aplicación donde tenemos los vocablos en castellano, en guaraní y también en inglés. Estamos usando la tecnología para tratar de que el guaraní llegue, de que pueda estar en todos los ámbitos de interacción social. Nuestro mayor enemigo como Secretaría de Políticas Lingüísticas es lo que se llama el corte intergeneracional. Que los padres y los abuelos digan a sus nietos, no, no aprendas guaraní, mejor aprende castellano, aprende inglés, el guaraní no te va a servir de nada. Ese es el grave peligro, que no pasen el testigo, porque con eso sí la lengua se debilita. Si ellos no pasan la antorcha, la lengua va a ir muriendo paulatinamente. Por eso nosotros apostamos primeramente a la recuperación del prestigio lingüístico del guaraní. En el interior del país, por ejemplo, vemos el fenómeno de que ellos, la comunidad educativa de la cual forman parte los padres, pueden elegir la lengua de enseñanza. Y a pesar de que el guaraní gana de manera arrolladora en el interior del país, ellos optan por el castellano, quieren que sea el castellano la lengua de enseñanza. ¿Y eso por qué? Porque no tiene prestigio el guaraní. El guaraní ha perdido ese prestigio. Entonces, a nosotros nos preocupa, por supuesto, y mucho la disminución del número de hablantes de la lengua y hacemos o sea, todo esto que vimos y apostamos fuertemente a la traducción porque entendemos que es una manera de recuperar el prestigio. Por eso es tan importante este trabajo de Susi Delgado, donde ella infiere al público lector esta traducción de los poemas de una poeta mayor como es Olga Orozco, y lo hace usando la sintaxis del guaraní, respetando las formas de significación de nuestra lengua nativa, nuestra lengua indoamericana, y bueno, usando la extranjerización como su estrategia dominante nos permite beber también un sorbo de la lengua otra. El guaraní finalmente, ¿qué es lo que logra con esto? Que su horizonte poético se ve ampliado, tiene nuevos tonos, nuevas palabras y termina diciendo cosas que no dijo nunca. Eso, por supuesto, hace crecer. Para albergar lo lejano, Susi Delgado no borró esas imágenes de repente enigmáticas de Ola Orozco. Se mantiene ese tono, esa poesía que tiene como un tono oracular, ¿no? Suena de repente como eh, profético, visionario, es como una suerte de Tiresias, o más bien una Casandra argentina. Tiene ese tono y que Susi Delgado supo transportar a nuestra lengua guaraní. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se sitúa el guaraní como como una lengua literaria de pleno derecho. Y también es importante señalar, me parece que es importante decir que este trabajo lo que hace a su vez es subvertir ese rol usualmente utilitario de la traducción. Hay que decirlo, las personas que son monolingües guaraní no son capaces de leer estas traducciones porque no llegaron a la escritura, porque la alfabetización en Paraguay se da en castellano. Yo tuve la fortuna de que en la casa mi madre me hablaba en castellano, mi padre me hablaba en guaraní. Tuve esas dos lenguas, pero después llegué a la escuela y ahí la alfabetización se dio en castellano, todo en castellano. Entonces, no tuve, no soy un bilingüe plenamente coordinado. Hablo las dos lenguas, escribo en las dos lenguas, pero mi nivel de posesión no es el mismo. Y hasta ahora en el colegio hay 2 horas semanales de guaraní. Es como para cumplir, y eso es, por supuesto, es un error. Se puede ser bilingüe coordinado. Yo tengo mis hijos que van a un colegio, a un colegio donde aprendieron a hablar inglés, hablan mejor que yo, mucho mejor. Tengo amigos que envían a sus hijos al colegio francés y esos niños hablan perfectamente el francés con esa eufonía que tienen. Yo creo que es la lengua, entre las hijas de latín es la lengua más eufónica.
Quiere decir que se puede, pero para eso hace falta voluntad política. El sistema educativo paraguayo está todavía lejos de crear bilingües coordinados. Y en la traducción de Susi, volviendo a Orozco Putucue, ella dio preeminencia al nivel semántico y también al nivel fónico. A ella le interesa muchísimo el aspecto musical. Por eso esa mímesis métrica, por eso esas aliteraciones. Me acuerdo, creo que era Schleiermacher el que decía que lo primero que se pierde al traducir es la música y que si se llega a transportar es por algún milagro. Siempre suelo decir que en el caso de Susi Delgado, ese milagro se hace cotidiano, se hace consuetudinario. No sé cómo lo hace, pero lo hace y siempre, yo como paraguayo, como lector y como escritor, estoy agradecidísimo por esta obra. Porque al hacer que el guaraní diga esta poesía alta de Orozco, ella está llevándole a decir esas cosas nuevas y se enriquece con estos nuevos vocablos. Ustedes saben que la poesía es el género más exigente que tiene la literatura por esa capacidad que tiene de llevar al lenguaje a caminar así por los brocales. Puede incluso mover los hitos hacia más adelante. La doctora Persia también hablaba y gracias a ella conocí a, seguramente voy a pronunciar mal el apellido, Bárbara Cassan. Bueno, y ella, Bárbara, dijo que lo que la traducción debe hacernos sentir y experimentar de manera inmediata a través de esa discordancia entre las redes terminológicas y sintácticas es la fuerza e inteligencia de la diferencia. Tiene que llevarnos a saborear eso que es distinto, esa otredad, la diferencia entre lenguas. Esta señora francesa, ella, Bárbara, está en contra de esta tendencia homogeneizante, digamos, de la lengua. Ahí quieren imponer un inglés globish, le llaman un global English, que es un inglés de unas 1500 palabras, un inglés chato, llano. Ella, Bárbara, aboga por la diversidad de lenguas y, bueno, suele citar esta frase de Humberto Eco que dice, el lenguaje del mundo es la traducción. Ya estoy terminando. Ella asegura entonces que este intento de homogeneización lo que hace es destruir la diferencia y la riqueza de cada lengua. Es un intento de sumisión a las lenguas hegemónicas, a la lengua dominante, en este caso como es el inglés. Y por esos mismos caminos va otro autor que no conocía y que gracias a la doctora Persia pude conocer, el señor Juan Carlos Moreno Cabrera. Él también combate usa este sintagma imperialismo lingüístico. Él lo combate y dice que todas las lenguas tienen prestigio y que las diferencias entre ellas se dan sobre todo por factores extralingüísticos, ¿no? Factores políticos, históricos, pero no lingüísticos. Bueno, una más sobre Bárbara. Ahora vemos el auge de la inteligencia artificial en las traducciones y incluso yo estoy viendo ya el uso de la IA, de ChatGPT, sobre todo la inteligencia artificial generativa, en textos de escritores. Yo le conozco bastante bien al ChatGPT, sé cómo utiliza los patrones sintácticos y he descubierto ya varios prólogos, textos. Se va tratando de homogeneizar. El trabajo de Susi Delgado lucha contra eso. Yo creo que sale triunfante. Ella se inclina por esta estrategia extranjerizante, de manera que respeta digamos, el espesor y la diferencia de la otra lengua. Aunque eso genere extrañeza o incomodidad en el lector o dificultad, lo importante es que pueda saborear la otredad, la extranjería. Bueno, hasta aquí mi exposición. Aullet BT, Aullet IT. Muchas gracias por escucharme. Se escuchan los aplausos
Muchas gracias por la exposición, Javier. Gracias. Vamos entonces a dar la palabra a las integrantes del jurado. En primer lugar, invitamos a la doctora Dulce Dal Bosco, si quiera compartir, porque nosotras ya preparamos un predictamen cada una, pero puede ser la ocasión para hacer un resumen de eso y quizás preguntas. Te damos la palabra, Dulce. Buenas tardes a todos y a todas. Felicitaciones, Javier, por tu exposición. Un placer Gracias, doctora. escucharte, como fue también un placer leerte previamente. Bueno, no me voy a extender demasiado porque las otras miembros del jurado son las verdaderas especialistas en la materia, así que simplemente voy a hacer un comentario general, empezando por algunas cuestiones estructurales y luego pasando al contenido. En primer lugar, quería destacar la prolijidad del trabajo para lograr esa estructuración tan bien trabajada de los capítulos en la exposición. Tiene que haber mucho trabajo detrás, una maduración de las distintas lecturas, una maduración también del trabajo del estudio de la traducción. Y es un desafío que en una disciplina como la de las literaturas comparadas es especialmente valioso, porque sabemos, veo acá también en el público a muchos que han cursado la maestría, que el gran desafío de las literaturas comparadas es la interdisciplinariedad y el manejo de lecturas que provienen de distintas disciplinas. Y esa articulación es siempre trabajosa y difícil. Si no hay un buen trabajo de maduración de esa lectura, es muy difícil lograr un texto tan articulado como lo es la tesis de maestría de Javier Viveros. Y claramente también acá se nota la mano de una directora como es Magda. También se pone en evidencia ese trabajo. También desde el punto de vista personal es muy placentero ver el recorrido desde el trabajo de maestría que presentó Javier en su momento, que era muy interesante y además me introdujo un texto que en ese momento no conocía, de Dilma Pardo de Carugati, siempre Javier comprometido con la difusión de su literatura, y que lo uso anualmente en las clases de literatura que tengo en el colegio, porque leemos La Odisea y leemos siempre ese texto. Bueno, ese primer trabajo era muy interesante, pero sin embargo veo en relación con su tesis todo un trabajo de maduración realmente muy, muy notorio. En segundo lugar, también destaco de esta tesis la articulación del trabajo académico de Javier con su propia trayectoria vital y profesional, que le da, me parece, un sentido muy especial al estudio de una maestría. Y me parece que todo trabajo académico realmente fructuoso es aquel que logra esta articulación, que además es una tesis comprometida, ¿no? Como muy bien lo supo exponer Javier recién. En tercer lugar, quiero destacar que me parece que en su trabajo Javier logra exponer que la traducción, una buena traducción, redunda en un enriquecimiento mutuo, no solo de la lengua de llegada, sino también de la lengua de partida. Y en este sentido, logra destacar la belleza del guaraní y cómo se da este enriquecimiento en varias partes de la tesis. Por ejemplo, acá tengo marcados algunos ejemplos. En primer lugar, un tema del que habló Javier, que es la métrica, cómo Susi Delgado logra muchas veces
traducir la métrica endecasílabo por endecasílabo, dice Javier en la página 70. Estos logros métricos son dignos de ser señalados por la dificultad que entraña su elaboración. Luego, por ejemplo, al hablar de los neologismos que articula Susi Delgado, aparecen algunas imágenes de una belleza extraordinaria, que me parece que al hacer una lectura bilingüe de los textos de Olga Orozco, también dejan una resonancia interesante en la lectura en castellano, como por ejemplo la traducción de lápida como piedra de los muertos. Me parece, al lado marqué justamente, qué lindo, ¿no? Qué linda esa imagen, así como también aparece en la página 82 otra imagen muy linda, que es el duelo como nostalgia por el muerto. La idea de duelo en la creación de estos neologismos, como también se logran imágenes de una belleza que también aportan a la lectura en castellano. Si uno después de leer esto vuelve a leer los poemas de Olga Orozco en español. También con respecto a la labor de Susi Delgado como traductora, me interesa destacar su labor como antóloga o antologadora, hablando de neologismos, ¿no? Porque también está todo este trabajo que es muy dificultoso, que conlleva también muchas horas de lectura, criterios para la selección, la búsqueda de representatividad o de destacar determinado aspecto digamos, la escritura poética de una autora encima como lo es Olga Orozco, que también me parece muy destacado. Me llamó la atención, bueno, me da un poco de vergüenza porque está aquí en el público, pero realmente lo vasta que es la obra de Susi Delgado, también muy, muy comprometida. Luego, también quería destacar algo que me parece muy importante, y es que Javier le presta atención al análisis poético de cada uno de los poemas cuya traducción él analiza. De cada poema analizado hay un trabajo, se ahonda, digamos, en la crítica, conoce la crítica, la recepción crítica de los distintos poemas, y hace una cierta referencia, no se detiene solamente en la traducción, sino que también hace una exégesis poética de cada uno de los poemas que presenta. Y en esa labor crítica muestra conocimiento de los recursos poéticos y de lo que es propiamente el análisis poético. Y en este sentido es también que su tesis es interdisciplinaria, logra hacer dialogar el análisis poético en todos sus planos, desde el plano más estructural hasta el plano también de su relación, su recepción social, su circulación y su importancia política, ¿no? Y la importancia también política de la traducción. La pregunta que yo hacía un poco en el informe, en parte ya la respondió Javier en su exposición, y se refería a cómo dialoga este trabajo poético concreto de Susi Delgado con sus otros trabajos de traducción y con su propia producción poética. No sé si querés agregar algo más al respecto, Javier. Sí, por supuesto. Claro, hay un diálogo entre sí porque hay factores comunes, ¿no? A ver, las tres últimas traducciones de poesía que hizo son de autoras, son de mujeres, y eso por su cercanía sensible hacia las voces femeninas. Yo conozco su literatura, conozco su poesía, y conozco también una novela que escribió que se llama La sangre florecida, donde está ahí el mundo de la mujer. Y escribió mucho sobre los sufrimientos
y orfandades de la mujer. La mujer ha sido una figura que motivó siempre sus búsquedas literarias, ¿no? Le consulté sobre esto y me dijo sí, porque yo desde temprano supe que el universo femenino era un campo muy rico y entonces lo asumí en mi escritura poética y por supuesto también en mis traducciones. Ella tradujo a Gabriela Mistral y a Rosalía De Castro. de Castro, la poeta, la gran poeta gallega. Entonces, sus tres últimas traducciones de poesía son de mujeres y dialoga, por supuesto, dialoga con su obra porque, bueno, ella es una mujer y conoce el mundo por de dentro, como, como se dice, ¿no? Me comentaba ella que su atracción bueno, ella comenzó con la traducción de Gabriela Mistral, que fue un trabajo por encargo. Le pidieron la Biblioteca Nacional de Chile, que es dueña de los derechos, le pidió, hizo. Y ese fue su primer contacto grande, digamos, con un trabajo grande de traducción, porque antes había traducido poemas sueltos de autores paraguayos, tradujo también a Roa Bastos, ahora que lo recuerdo, tradujo a Roa Bastos, Roa Ñemitungüe se llama su traducción, los cultivos de Roa Bastos sería la traducción, pero después se enfocó directamente en las mujeres. Gabriela Mistral, después ella eligió a Orozco, ella la eligió a Orozco porque me dijo es una poeta que tiene en su panteón literario y creo que todas las personas de bien tenemos que tenerla en el panteón literario, a la señora Olga Orozco. Es el trabajo más complejo que hizo, estoy convencido de eso. La poesía de Orozco tiene estos múltiples pliegues de sentido. Bueno, conocemos la poesía de Bolívar. Y tradujo a Rosalía de Castro me dijo, por la cercanía que tiene con el pueblo gallego, tiene una gran cercanía con el nuestro porque ven con mucha simpatía nuestro proceso con el guaraní. Ellos tuvieron allá ese proceso con la lengua gallega, lo mismo pasó con los catalanes. Entonces, como una muestra de gratitud, ella optó por traducir a Rosalía. Y algo interesante en esa traducción es que aparte de recurrir a la traducción de María Asensio, que es una traducción hermosa, la de María Asensio, su delegado recurrió al original en gallego porque ella quiere traducir la música. Entonces, sí, dialoga tanto con su obra poética como con las traducciones anteriores, este libro, doctora. Bueno, muchas gracias, Javier. Y bueno, le cedo la palabra a Lucía. Buenísimo, muchas gracias, Dulce. Le damos la palabra entonces a la doctora Violeta Persia, que está aquí, licenciada. Bueno, saludos a todos. Ante todo, Javier, felicitaciones y felicidades por el trabajo. Dulce hizo un detalle, bueno, con el que acuerdo y suscribo, así que no me voy a detener tanto en pormenorizados momentos de la tesis. También conoces el dictamen, así que simplemente voy a recalcar lo que para mí es un doble valor de la importancia de este trabajo que has hecho. Por un lado, el reconocimiento a la obra de Susi Delgado, en este caso a la obra como traductora, y has hecho un trabajo muy pormenorizado de las estrategias de traducción, con un muy buen marco teórico de la traducción. Entonces, en ese sentido, creo que es muy valioso el modo en que pones de relieve y en valor la importante tarea como traductora, no solo como poeta y escritora de Susi, sino también como traductora y eso me parece que es el primer elemento de la tesis que pongo de relieve. Y por otro lado, el hecho de que, bueno, en ese trabajo también has demostrado con tu trabajo la importancia de la traducción para las lenguas en situación de desplazamiento, para las políticas lingüísticas, para las lenguas que están en posición de disglosia. Y eso me parece una herramienta teórica trascendente también para pensar el lugar de la traducción. Entonces, en ese sentido, bueno,
me parece bueno, concuerdo con lo que decía Dulce, que la tesis no solamente hace un abordaje desde la literatura y desde la teoría literaria, sino también pone en juego el valor para la praxis, para las instituciones de defensa o de revitalización lingüística del guaraní. Y me parece bueno, que es un muy buen trabajo en ese sentido el que has hecho. Así que, bueno, creo que algunas de las preguntas que hacía las fuiste incluyendo en tu presentación, que por cierto fue muy buena, también quiero recalcarlo. Y quizás como un aporte extra, no sé si para responder hoy, pero para que incorpores, espero que puedas publicar esta tesis incorporando estos elementos que también te han sumado, la pregunta de Dulce y que sumaste hoy en la exposición para el ordenamiento de ese libro. Y entonces para sumar a la reflexión que hiciste, me parece muy, muy importante cómo reconocer las estrategias de traducción. Están muy bien señaladas y eso es clave. Y como para sumar, quizás como pregunta o para responder ahora si te surge algo o para seguir pensando, ¿cómo se vería también, retomando esto de la ayuda mutua entre lenguas que implica una traducción o que implica esta idea de hospitalidad del texto que tomas de Antoine Berman, recalcar o focalizar también o seguir pensando cuál es el aporte que recibe la lengua de partida, también a través de la mirada o de la visión de la lengua de llegada, ¿no? Y también junto a eso, incluir esta idea de que, según entiendo, no sé si el libro, por lo menos en la portada se leía que el libro fue una edición en conjunto con Argentina y recalcar el hecho de que, bueno, Argentina tiene muchos hablantes de guaraní y es una lengua importante también para nuestro país, recalcar esa relación posible para políticas lingüísticas mutuas. Y que el español entienda también la riqueza que implica esa actualización que se hace en otras lenguas de los textos escritos originariamente en español. Sí, la Embajada Argentina en Paraguay fue la que gestionó los derechos de traducción de Ola Orozco. Gracias a ellos es que se pudo concretar este proyecto. Y sí, ciertamente, doctora Persia, la lengua de partida también experimenta una conmoción, digamos, al descubrir que los sentidos que expresa pueden adquirir otra luz cuando se miran desde una lengua que tiene una cosmovisión distinta, ¿no? Entonces, se podría hablar de la necesidad mutua de la traducción. El guaraní necesita la traducción para probar esa capacidad, probarse a sí misma o a sí mismo el guaraní, que es una lengua capaz de vehiculizar también la alta literatura. Y el castellano, a pesar de que es una lengua hegemónica, necesita ser traducido para encontrar sus propios límites, para, digamos, pensarse desde otra perspectiva, para escuchar sus resonancias en otro lecho lingüístico, digamos, siguiendo la metáfora ahí de Vermán del albergue para lo lejano. Entonces, vemos que la traducción de Orozco no es algo unidireccional, es más bien dialógica. El guaraní hospeda y transforma los sentidos de la lengua a otra, pero también se deja interpelar y el español, el castellano, entrega su sentido, pero también se conmueve hasta los cimientos en algunos casos al descubrirse huésped, ¿verdad? De un espacio lingüístico que tiene esa capacidad de reinterpretarlo, verlo bajo otra luz. O sea, se necesitan mutuamente. La traducción es necesaria en ambos sentidos, no es unidireccional. Gracias. Bueno,
como me toca estar en tercer lugar, tengo la suerte de poder adherir a lo expresado por las colegas, lo bien expresado. Y también te felicito, Javier, porque ya desde el recorte temático, haber encontrado este corpus y este objetivo, ¿no? De centrarte en las traducciones, ha sido un hecho muy destacable. Por supuesto, también reconozco la mirada experta de Magdalena. Para una maestría en literaturas comparadas es muy importante que haya estudios de traducción. De tu tesis realmente le subrayé algunas palabras claves. Eh, yo destacaría que es en sí misma, como vos también lo señalás, un acto de resistencia lotopolítica. O sea, no es solo el marco teórico, sino que también en acto pones esta resistencia, este contenido político innovador, ¿no? Porque al estudiar las traducciones tan magníficas y elaboradas de Susy Delgado, estamos también abonando a su circulación, a su difusión, a su prestigio, que suman al prestigio que buscamos reponer para la lengua guaraní. Entonces, eso es un plus que le da una dimensión muy, muy trascendente a este trabajo. En lo personal, también agradezco que hayas tenido en cuenta, no sé si eran comentarios, preguntas o inquietudes, me parece vitales, de nosotras al leer la tesis, y me pareció muy pertinente ese video donde mostrás una especie de encuesta con los hablantes monolingües de guaraní. Te voy a confesar que yo también me investigué por mi lado y con un hablante bilingüe, y me sorprendió su falta de alfabetización. O sea, no podía leer y sin embargo habla fluidamente, es nativa paraguaya, una joven de 30 y pico de años, con la que tengo mucha confianza, y sin embargo tuve esa sorpresa desagradable de ver que en la escuela ella nunca había aprendido a escribir guaraní, ¿no? Esto que vos nos decías, y creo que una de las conclusiones es, ya acá como ministro o secretario te hablamos, luchar para que se escriba en guaraní en las escuelas. O sea, ese es un patrimonio que incluso la lectura de todos estos textos traducidos se estaría perdiendo si desde chicos no se ejercitan en la cultura escrita, ¿no? Así que bueno, eso muy, muy importante. Luego algo también quizás obvio, pero cómo este estudio aporta a los estudios latinoamericanos, ¿no? A pensar también los intercambios, la riqueza en el plano lingüístico, pero también en el plano literario, ¿no? Entre nuestros países. Y uno de los matices que buscábamos en la maestría, ¿no es cierto?, era trabajar el comparatismo intraamericano, ¿no? Mirarnos también entre nosotros en la diversidad y en la riqueza que hay. Luego, ya para cerrar, adhiero a lo que señalaron tanto Dulce como Violeta, como desde esa intimidad que es la traducción, ¿no? El vínculo más cercano que pueda haber entre dos lenguas es entre poesía y poesía. Estamos ahí en una experiencia literaria más extrema. Sin duda, las traducciones de Susy Delgado nos hacen volver con una mirada renovada a Olga Orozco. Nos hacen pensar en los intraducibles, ¿no? En las cosmogonías que ella tiene detrás, no desde la falta de lo que no hay
disponible a priori en la lengua guaraní, sino desde la complejidad y de la propia transformación en la lengua castellana que ya llevó a cabo Orozco, ¿no? Porque eso es lo que los grandes poetas hacen también, ir al origen de la lengua, ¿no? Lo que llamaríamos esa desautomatización con Shklovsky, mostrarnos unas luces que en el habla cotidiana pasan desapercibidas, ¿no? Y eso habla también de tu sensibilidad como escritor, como poeta, concretamente, y es algo que se aprecia mucho, porque a veces una tesis puede ser correcta, estar bien y nada más, pero esta creo que es una tesis que nos resuena desde lo político y desde la poesía, ¿no? Esa belleza del lenguaje, esa música que sentimos todavía lejana. Quisiéramos aprender más guaraní como resultado de la lectura, y confío en que cuando esta tesis se publique va a causar el mismo efecto, ¿no? Abrir una nueva sensibilidad, darnos cuenta de todo ese tesoro que está ahí y querer acercarnos un poco más, ¿no? Eso nada más. Me quedé sin preguntas. Yo quiero retomar una de las preguntas que me pareció magnífica de su predictamen, doctora Lucía. Hablaba del caso de anfiteatro, que Sí. Susi Delgado traduce como lugar en el que se hacen demostraciones. Mencionaba, doctora, el cuento La búsqueda de Averroes de Borges. Creo que está en el Aleph ese cuento. Sí. Ciertamente, Susi Delgado, con esto, en un sentido muy fuerte, ella está creando la lengua guaraní. Porque la costumbre en el habla cotidiana es el préstamo léxico, así, sin complejos, sin empacho. Un guaranófono, ante la necesidad, simplemente va a tomar prestada la palabra del castellano. Y la traducción de Susi opta en la mayoría de los casos por crear estos neologismos. Y sí, en ese sentido ella crea, expande el léxico, porque está forzando a la lengua a nombrar aquello que antes no tenía, no estaba en su horizonte cotidiano. Y bueno, esto que decía el caso del anfiteatro, ella traduce con una explicación semántica, lugar en el que se hacen demostraciones. Sí, ciertamente es muy parecido al caso del cuento de La búsqueda de Averroes, porque él no sabía lo que eran las palabras comedia y tragedia, porque él no creció no sé, en el pueblo griego donde el teatro era algo común. Él trató de intuir nada más, porque en la cultura islámica de Averroes no existía ese teatro en el sentido occidental. Él no tenía las vivencias, no carecía de esos símbolos culturales para entender esa palabra. Por eso es que George Steiner, él era, ¿no? El de After Babel. Sí, Steiner era el que decía que para ser un buen traductor, tiene que haber crecido en la costumbre de una lengua, dice, conocer esa lengua junto a su cultura. Por eso ese cuento de Borges es como una parábola también sobre los límites de la traducción y del conocimiento humano incluso, ¿no? Siempre hay algo que se escapa, aunque sigamos buscando. Y esta sustitución semántica que hace Susi Delgado, de una palabra, digamos, casi intraducible, resulta, al igual que los vocablos de la entrevista pequeña que hice, o sea, esto resulta culturalmente accesible al público lector de la lengua meta. Entonces, Susi actúa como una medium, como una mediadora entre mundos. Creo que ella es muy consciente de que cada operación que hace, cada solución que encuentra, reconfigura, digamos, el guaraní y al mismo tiempo puede revelar sus límites. Bueno, eso, quería agregar nada más eso porque me encantó esa pregunta. Volví a leerlo al maestro Borges gracias a esa pregunta. Bien. Le vamos a dar la palabra a la directora, que no tiene voto para la nota, pero tiene voz y acá está, así que... Bueno, muchas gracias, Lucía.
Bueno, yo simplemente quiero contar mi alegría muy grande de ver llegar a buen puerto esta tesis, además acompañada por esa exposición, que me parece que es verdaderamente un modelo de cómo tiene que ser una exposición de defensa de tesis, en el sentido en donde no repetiste la tesis, sino que lo ampliaste, contestaste de modo muy elegante muchas de las observaciones tan atinadas e inteligentes que habían hecho los jurados, y en ese sentido... bueno, me parece que refleja tu entusiasmo, tu tesón, tu inteligencia, tanto en la defensa como en la tesis. Y también a mí me da mucha alegría porque es un hecho científico la escritura de esta tesis de maestría, pero también tiene una dimensión pragmática y política, como bien dijeron Dulce, Violeta y Lucía, por el lugar institucional que ocupás en Paraguay, como académico y como funcionario. Y me parece que la tesis en ese sentido responde a una urgencia de nuestro tiempo, ¿no? Pero no solamente por la situación de diglosia que hay en Paraguay y todos estos problemas de capital simbólico, como bien dijiste, sino también de forma mucho más amplia debido a la persecución que están teniendo las humanidades en este momento. Entonces una tesis como esta muestra cómo no es ya solamente un gesto de resistencia pragmático político, que también lo es, sino algo de un enorme nivel para ir en contra de la brutalización general que hay sobre los lenguajes. Y en ese sentido a mí me parece que es hermosamente paradójico que en un momento en donde el castellano está siendo constantemente brutalizado en la palabra política, en el discurso público y también en el sistema de redes en el que habitamos, el estudio de una traducción lo que muestra es cómo el español crece cuando está traducido al guaraní. Y esa inversión, digamos, me parece que es la forma más bella de ejercer la glotopolítica en términos científicos y políticos. Y eso a mí le da sentido a lo que hacemos verdaderamente, como profesores y desde la maestría. Y muestra también cómo los estudios de traducción son verdaderamente, para mí, una de las ramas más vitales de la literatura comparada, ¿no? Porque además permiten una jerarquización de los prestigios atribuidos, que no sé bien qué otras subdisciplinas de la literatura comparada pueden lograr hacer de un modo tan vivo, ¿no? Ese video que grabaste con los hablantes monolingües del guaraní es simplemente una maravilla, ¿no? Bueno, eso. Entonces, aun cuando estemos desfinanciados, ustedes y nosotros, entiendo que el libro de Susi Delgado fue financiado, por ejemplo, con el programa SUR de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que ahora está paralizado ese programa, del mismo modo que quizás no se pueden aplicar los conceptos. Sí es importante que estudios como el tuyo existan, porque le dan el aparato teórico, crítico, conceptual a las leyes, y esas leyes en algún momento dado pueden ser aplicadas. De hecho, se mostró varias aplicaciones durante tu defensa que le dan también sentido al trabajo intelectual. Así que nada, simplemente siento mucho orgullo por tu trabajo y por haber sido parte de él y por todo lo que se está haciendo desde la maestría. Ese es mi mensaje para hoy. Muchas gracias, Magda. Yo me introduje en este campo de los Translation Studies en la materia que dictaste en Problemas de la Literatura Comparada. Así que usted, doctora, fue la semilla y está también acá en la culminación, en el árbol ya crecido y dando los frutos. Así que mi gratitud por siempre, querida profe, querida Magda. Muy bien. Bueno, lo que corresponde ahora, si logramos que la tecnología esté de nuestro lado, es hacer un grupo de Zoom para Violeta, Dulce y yo. Aquí, Doctora, sí. me dice Susi Delgado que quiere decir unas palabras. Ay, sí, La bienvenida. dejamos. Sí, Susi, la escuchamos. Susi, la voy a llamar. Sí. Buenas tardes, buenas Ahí. tardes. Ahora sí, creo que me escuchan ya. Mandé la cámara, Susi. Ahí me ven, ahí Sí, me ven también. te vemos y oímos. Bueno, es un gusto muy grande, es una tarde muy emotiva para mí. Quiero solamente saludarles, darles mi gratitud enorme, emocionada, a- también a Javier, por supuesto,
Me siento sumamente honrada y agradecida porque me han dejado participar desde lejos, acompañar desde lejos este acto que naturalmente tiene un significado muy profundo, muy especial para mí. Solo eso quería decirles. Muchísimas, muchas gracias desde ya, que en guaraní se dice Awiyevete a todas ustedes. Gracias, Oye, Susi, es un Susi, honor tenerla aquí. Gracias.